Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. El sol se ponía sobre el horizonte de Nueva York, proyectando largas sombras sobre la nueva sede de Reynolds Industries. Mark Reynolds, el icónico director ejecutivo de la compañía, había decidido hacer una visita de incógnito. Durante semanas, había sentido una inquietante distancia entre él, la junta directiva y los empleados. Esa noche, quería ver la realidad, lejos de los informes y cifras exagerados. Vestido con una sencilla chaqueta oscura y gafas de sol, cruzó la entrada principal con el mismo aspecto que cualquier otro visitante. Apenas había dado unos pasos en el vestíbulo futurista cuando las cámaras de seguridad detectaron un movimiento sospechoso. Los agentes, desconcertados por su identidad, corrieron hacia él. «Señor, sígame ahora», ordenó un oficial, tirando suavemente de su brazo. Mark intentó explicar, pero su voz se perdió en el bullicio del vestíbulo abarrotado. El director ejecutivo fue escoltado fuera del edificio, ante la mirada atónita de empleados y visitantes. Algunos susurraban, otros tomaban fotos. La escena duró menos de 5 minutos, pero las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Poco después, la noticia del incidente se extendió por todo el mundo financiero. La seguridad había humillado al director ejecutivo, y este error le costó a Reynolds Industries $5.000 millones en fondos retirados por inversores en pánico. Las oficinas, antes bulliciosas, se congelaron, los proyectos se suspendieron y la confianza de los socios se desplomó. Mark, sentado en el coche de su empresa a pocos metros, sentía una mezcla de ira y frustración. No era solo una humillación personal, era una llamada de atención. La empresa que había construido con tanto sacrificio podía derrumbarse en un instante por un error humano. Mientras la noche envolvía la ciudad, él sabía una cosa: recuperaría el control, y nada ni nadie detendría a Reynolds Industries de resurgir. ¿Pero a qué costo? A la mañana siguiente, Reynolds Industries parecía un pueblo fantasma. Los empleados murmuraban en los pasillos, con rostros que delatan miedo e incredulidad. Los tableros financieros mostraban enormes cifras rojas, evidencia de la fuga de efectivo de $5.000 millones. Los inversores furiosos no solo habían retirado sus fondos, sino que algunos amenazaban con demandar a la empresa por mala gestión y negligencia. En la sala de juntas, Mark Reynolds se enfrentó a una asamblea tensa. Los rostros de sus directores estaban tensos. La directora financiera, Susan Meyers, inauguró la reunión con voz temblorosa. «Mark, tenemos que hablar de lo que pasó ayer. La seguridad le costó a la empresa $5.000 millones. Es catastrófico». Mark la miró con el rostro impasible, pero con la mente acelerada. Respiró hondo y respondió: «Sé exactamente lo que pasó. Y créeme, no pienso dejar que este error defina a Industrias Reynolds». Pero reinaban la ira y la confusión. Algunos miembros de la junta directiva exigían la renuncia inmediata de los departamentos de seguridad y administración. Otros temían que la reputación de la empresa quedara irreparablemente dañada. Mientras tanto, los empleados, meros observadores, intercambiaban mensajes sobre cómo su director ejecutivo había sido humillado como un intruso común. Los rumores circulaban por los pasillos: despidieron al director ejecutivo. Es un atentado contra él. Pero nadie sabía aún que Mark Reynolds, lejos de desanimarse, ya estaba preparando un plan. Un plan para transformar este desastre en una lección de poder y control. Mientras el sol caía a plomo sobre las ventanas de la sede, Mark permanecía solo en su oficina, contemplando las luces de la ciudad. Sabía una cosa: la seguridad había desatado una tormenta, pero él iba a convertirla en una oportunidad. Los $5.000 millones perdidos eran solo el comienzo de un juego mucho más peligroso. Apenas comenzaba la mañana cuando los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Los canales de televisión, los periódicos financieros y las redes sociales se pusieron a toda máquina. Las imágenes del director ejecutivo Mark Reynolds siendo escoltado fuera de su sede se reprodujeron una y otra vez. Los comentarios iban desde la indignación hasta la burla. CEO humillado en su propio lobby, un fiasco monumental, titulan los sitios de noticias financieras.
Los inversores entraron en pánico. Algunos retiraron inmediatamente los fondos adicionales, otros exigieron explicaciones formales e incluso amenazaron con vender sus acciones en masa. La pérdida inicial de $5.000 millones parecía ser solo el principio. La reputación de la empresa quedó gravemente dañada y la junta directiva temía un efecto dominó en todos los proyectos en curso. Mientras tanto, Mark Reynolds se mantuvo estoico. Había convocado a sus colaboradores más cercanos a una sala privada, lejos de miradas indiscretas. Escúchenme con atención, dijo con voz tranquila pero firme. Lo que ven en televisión es solo la superficie. No fuimos atacados por nuestros competidores, sino por nuestra propia seguridad y la falta de controles internos. Y créanme, no dejaré que nadie decida por nosotros. Ni ahora ni nunca. Susan Meyers, la directora financiera, se estremeció al ver la intensidad en la mirada de Mark. Sabía que su director ejecutivo no solo estaba enojado, sino que planeaba algo estratégico. ¿Pero qué exactamente? Mientras tanto, en la ciudad, los empleados de Industrias Reynolds sentían la presión. Los murmullos en los pasillos se convertían en discusiones ansiosas sobre las pérdidas y las posibles consecuencias para su futuro. Algunos incluso temían que la empresa no sobreviviera al escándalo. Pero Mark Reynolds tenía un plan. Un plan audaz que transformaría esta humillación en un cambio radical, un plan que implicaría no solo recuperar la confianza de los inversores, sino también fortalecer su control sobre todos los aspectos de la empresa. Al ponerse el sol sobre Manhattan, supo que la batalla apenas comenzaba. Y por cada 1.000 millones perdidos, crearía una venganza aún más contundente. A la mañana siguiente, Reynolds Industries ya no parecía la empresa paralizada del día anterior. Mark Reynolds había comenzado su contraataque. Cada decisión, cada movimiento, estaba calculado para recuperar el control y enviar un mensaje claro: nadie se burla del director ejecutivo con impunidad. Llamó a los jefes de seguridad a su oficina. El ambiente era tenso. Sus rostros, antes seguros, ahora delataban miedo. Ayer me humillaste, dijo Mark con voz gélida. Y le costaste a esta empresa $5.000 millones. Pero esto no es solo un error, es una falta de profesionalismo que jamás se tolerará. Luego, con precisión quirúrgica, anunció una serie de medidas inmediatas. Despido inmediato de la mitad del personal de seguridad y su sustitución por un equipo capacitado según sus estándares. Implementación de un estricto protocolo de identificación para todos, incluidos la junta directiva y él mismo. Monitoreo mejorado de todas las comunicaciones internas para evitar fugas o confusiones en el futuro. Luego, Mark se dirigió a Susan Meyers y a los demás líderes. Quiero que todos los inversores y socios financieros vean que Reynolds Industries se mantiene fuerte. Preparen una conferencia de prensa para mañana. Contaremos nuestra versión de los hechos, pero sobre todo, demostraremos que tenemos la situación bajo control. Mientras los equipos se afanaban en cumplir sus órdenes, Mark ya pensaba en el siguiente paso: los medios de comunicación. Sabía que el escándalo podía convertirse en un arma. Las imágenes del humillado habían conmocionado al público. Pero un mensaje bien calculado, transmitido con confianza y transparencia, podía transformar esa humillación en una prueba de fuerza y resiliencia. Esa misma tarde, visitó el vestíbulo principal, donde ocurrió el incidente. Examinó las cámaras, los sistemas de seguridad y cada detalle del lugar. Cada paso, cada acción, estaría ahora bajo control. Su mente calculó cada escenario: inversores en pánico, periodistas agresivos, empleados preocupados. Nada quedaría al azar. Esa noche, Mark Reynolds, sentado en su oficina, observaba cómo Manhattan brillaba a lo lejos. Sabía que la batalla apenas comenzaba, pero por cada 1.000 millones perdidos, por cada humillación sufrida, tomaría represalias con precisión letal. La tormenta que había superado se convertiría en su arma más poderosa. A la mañana siguiente, la sede de Reynolds Industries estaba rodeada de periodistas, cámaras y curiosos. Las imágenes de Mark Reynolds siendo humillado el día anterior se habían hecho virales, y todos esperaban su reacción. La tensión era palpable.
Mark entró en la sala de conferencias con calma y confianza. Cada paso parecía calculado para imponer respeto. Los flashes de las cámaras se encendieron, los micrófonos se adelantaron, pero él no titubeó. Subió al escenario, observó la sala y respiró hondo. Ayer, comenzó con voz firme pero mesurada, un error humano casi le cuesta caro a nuestra empresa. Por unos minutos, me trataron como un simple intruso en mi propia empresa. Pero en Reynolds Industries no permitimos que los errores nos desanimen. Aprendemos, nos adaptamos y avanzamos con más fuerza que nunca. Se hizo el silencio, y luego las cámaras captaron aplausos vacilantes. Los periodistas tomaron notas, algunos escépticos, otros impresionados por la calma y la serenidad del director ejecutivo. Mark, continúa. Ya hemos tomado medidas concretas, reorganizar la seguridad, implementar protocolos estrictos para proteger a nuestros empleados y líderes, y mantener una comunicación fluida con nuestros inversores. Reynolds Industries se mantiene fuerte e innovadora. Quienes dudan de nosotros, sepan que esta empresa puede capear el temporal y resurgir fortalecida. El tono y la precisión de sus palabras surtieron efecto. Los medios comenzaron a proyectar una imagen diferente, la de un CEO que, lejos de caer en la derrota, transformó la humillación en una prueba de liderazgo y resiliencia. Los inversores, tranquilizados por esta demostración de serenidad, comenzaron a regresar. Se renegociaron algunos compromisos de financiación retirados y el precio de las acciones se recuperó lentamente. Tras bambalinas, Susan Meyers observaba a Mark con admiración. No solo había tranquilizado a los inversores, sino que también había restaurado la confianza de los empleados. La conferencia no había sido una simple declaración pública, era el primer paso de una estrategia más amplia, donde cada decisión futura estaría calculada para consolidar el poder de Mark y proteger a la empresa de cualquier amenaza interna o externa. Al ponerse el sol sobre Manhattan, Mark supo que la batalla no había terminado. Los $5.000 millones perdidos habían dejado una cicatriz, pero también habían servido como catalizador. La empresa resurgiría, y esta vez, nadie, ni siquiera el personal de seguridad, podría detenerla. Unas semanas después de la conferencia, Reynolds Industries se había recuperado. Pero Mark Reynolds no solo había reparado el daño, había transformado la crisis en una oportunidad para dominar. Cada departamento se había reorganizado, se había reforzado la seguridad y se había capacitado según estándares rigurosos, y se había implementado un sistema de control interno altamente eficaz. Los inversores que habían huido regresaban con compromisos aún mayores, impresionados por la resiliencia y la visión del director ejecutivo. ¿La pérdida inicial de $5.000 millones? Casi la totalidad se había recuperado, y en parte incluso se había duplicado gracias a nuevas alianzas estratégicas. Pero la verdadera venganza se estaba gestando en otro lugar, en los medios y a nivel simbólico. Las humillantes imágenes de Mark siendo escoltado desde su asiento habían sido difundidas por medios de comunicación de todo el mundo, pero esta vez, acompañadas de historias sobre su reacción serena y su capacidad para convertir el desastre en triunfo. Las etiquetas que antes se burlaban del director ejecutivo se transformaron en mensajes de admiración: almohadilla líder en control, almohadilla resiliencia Reynolds, almohadilla movimiento poderoso. Mark no estaba satisfecho con la victoria financiera y mediática. Se enfrentó personalmente a los responsables de seguridad que lo habían humillado. Los responsables fueron reasignados, reentrenados y a algunos incluso se les pidió que abandonaran la empresa. Pero Mark no solo buscaba castigar, quería enviar un mensaje claro a todos en la empresa: el respeto y la competencia no son negociables. Esa noche, en su oficina, Mark observó cómo Manhattan brillaba bajo las luces de la ciudad. Sonrió, sabiendo que lo que había comenzado como una humillación pública había terminado en un triunfo rotundo. Reynolds Industries no solo había superado el temporal, sino que ahora era más fuerte, más respetada y mejor organizada que nunca. Y Mark Reynolds había ganado algo más valioso que el dinero: control total, el respeto de todos y una lección grabada en la historia de su empresa. ¿Los $5.000 millones perdidos? Ya eran solo un recuerdo, un pequeño precio pagado por una venganza espectacular.